Javi, ¿estás ya? Sí, ¿Pero dónde vas con eso? no juego para el viaje. ¿Qué os ha parecido la intro? Algo fresco, algo nuevo. Queríamos darle algo diferente a este vídeo porque va a ser un vídeo que, aunque pongamos en la mini o en el título que son juegos para este verano, porque valen para viajar, para la piscina, para la playa, realmente son juegos que nosotros consideramos que valen para todo el año, porque puedes salir a tomarte algo a una terracita o en invierno incluso dentro de un bar. Hay bares en los que podéis jugar porque son tranquilos y tal, y a los dueños no les va a molestar que vosotros estéis ahí con los colegas echando algo mientras jugáis alguna partida de alguno de estos juegos. Por lo tanto, son juegos sobre todo portables, que ocupan poquito espacio, que son fáciles de llevar y que normalmente duran poco tiempo. ¿Pero qué vamos a hacer en este vídeo? La idea es traer muchos tipos de juego diferente para intentar cubrir todas esas situaciones posibles en las que vosotros vayáis a poder jugar fuera de casa este verano, o como hemos dicho, durante todo el año. Pausa un momentito. Como sé que tú que me estás viendo en este momento no te interesan todos los vídeos, por mí puedes ver todo el vídeo perfectamente, pero por si acaso te dejo aquí en la línea de tiempos cada una de las partes en las que he seleccionado para que tú veas la parte que más te gusta. Seguimos con el vídeo. Por ejemplo, cosillas que se nos ocurren para poder jugar. Juegos, pues en esta ocasión los juegos que se te ocurren, los más fáciles de todos, son los juegos, por ejemplo, de carterita. Vea, que están al revés. En este caso tenemos 3 de Cacahuete Games, que son unos serios exponentes de juegos de carterita, que nosotros también hemos tenido juegos como Expansiópolis, como Agrópolis y Caravana del Oeste. Lo que pasa es que esos juegos o no eran nuestros, o Expansiópolis, por ejemplo, que lo jugaba en solitario, lo quemé tanto que al final lo regalé. Pero vamos a hablar de estos 3 pequeños juegos, por ejemplo. Y Jetlag. Jetlag y Mediterráneo son juegos para 2 personas. Jetlag no puedo hablar de él porque no lo he probado, pero este es un puzzle. Tenemos que, nosotros, si os dais cuenta, tenemos círculos y cuadrados, pues dependiendo de lo que seamos nosotros, círculo o cuadrado, tendremos que ir haciendo una combinación, ir solapando cartas encima de las del oponente para que nuestro resultado esté por encima del rival. ¿Que quieres jugar en solitario y llevártelo a la playa, a la piscina, mientras tu pareja se baña o toma el sol y tú eres mar de sombra? Microroma, un juego que lo podéis llevar hasta en el bolsillo. Yo por ejemplo, lo llevo muchas veces a las visitas de los médicos cuando voy solo, porque esto coges, te lo sacas y es lo mismo que Mediterráneo. Ir solapando, veis que aquí hay unas cuadrículas, pues vas solapando y vas intentando hacer la combinación posible que mejor puntuación te vaya a dar al final de la partida. Como veis, lo metéis en el bolsillo, lo metéis en el bolso o en cualquier sitio y os vale. Microroma para solitario. Expansiópolis me encanta como solitario, pero ya os he dicho que lo he quemado. ¿Que os encontráis en un grupo muy grande? Pepinillo. ¿Que salís a tomar unas copichuelas con los amigos? Pepinillo. ¿Que salís a hacer una barbacoa? Pepinillo. ¿Que vas solo por la calle? Pepinillo no, ¿vale? Pepinillo, un juego que consiste en decir el siguiente Pepinillo. ¿Qué pasa? Que hay una serie de cartas que harán que cambie el orden, se salte a uno, tengas que repetir la anterior. Es un juego de estos de agilidad mental que se juegan muy rápido y que es muy divertido. Estos 3 juegos de carterita más Expansiópolis, Agrópolis o cualquier juego de ese estilo, Caravana del Oeste. Y ahora quiero hablar de otros que nosotros llevamos también en una funda de estas de carterita, que son unos juegos que tienen mercurio, que van en un sobre de papel. Lo que pasa es que a nosotros el sobre de papel se nos rompió y tal, que es el Redil. Es un juego que es un roll and write, que lleva, el propio paquete lleva su lapicero, su dadete y su bloc de notas, no tiene más. Pues con solo esto y las instrucciones, solo con esto ya tenéis un juego de
de más de un jugador, ¿vale? Tenéis varias opciones de este estilo. No son grandes juegos, no esperéis algo de decir ¡buah! Increíble. Los de carterita sí, son muy divertidos, pero estos, por ejemplo, nosotros hemos probado dos Roll and Ride de este estilo y nos parecen divertidos para lo que son, muy útiles en cuanto a decir, me llevo esto, no necesito más, y pueden jugar hasta 3 o 4 personas sin problema. Por lo tanto, juegos súper portables, ¿vale? Ya hemos acabado con los súper hiper mega portables, es decir, más pequeño que esto no vais a encontrar. Vale, y ahora decimos, pues bueno, a mí me gustan los rollos de deducción. Pues por ejemplo, Zacatrus tiene Diáspora, Sherlock y otro más que ahora no recuerdo. Bueno, de Diáspora de hecho hay 2. Esto lo lleváis a unas vacaciones y vais haciendo. Son cada carta, cada cartita tiene por detrás tiene un texto y por delante tiene un acertijo. Entonces, con los datos del acertijo, mandas un correo electrónico y te contesta si has acertado o no. Entonces, son juegos que puede jugar bastante gente porque le podéis dar a la cabeza varias personas. Son súper fáciles de llevar y si os gustan los juegos de deducción, para unas vacaciones os pueden merecer la pena. Otros que en este momento no tenemos en ninguno de ellos, y es raro porque siempre tenemos, alguno es o un exit o un unlock. Los unlock además ahora han sacado unos pequeñitos que os dejaré por aquí alguna foto, que se juegan en media horita y además son una pequeña cajita. Si no, una caja de 3 os podéis llevar solo uno de ellos, siempre y cuando sean solo las cartas y la app. Porque hay algunos que llevan también algún folio, alguna historia, que eso es para llevar, es un poco peor. Pero bueno, juegos de deducción, exit, unlock, los de Zacatrus estos, y unos que a nosotros nos gustan mucho para los viajes o para las terracitas son los Sherlock de GDM. Ahora además han sacado unos Sherlock Junior que quiero probar, a ver cuando encuentro alguno en alguna tienda, y lo cogeré porque tanto los Sherlock como los Sherlock Junior son juegos que se juegan súper rapidito en un grupo y tal, que al final te hacen una serie de preguntas y con eso sacas una puntuación. Son juegos como... Es una deducción, pero una deducción diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque van saliendo cartas y entonces tú tienes que decidir si esa carta es importante o no. Si no es importante, la dejarás, digamos, en el descarte, boca abajo. Nadie más la verá, incluso tú. Por lo tanto, se te puede olvidar de cara al final de la partida. Pero si la ves importante y luego no lo era, el juego te restará puntos. Por lo tanto... es un juego en el que la primera partida es un poco que te descoloca, pero en cuanto has jugado a más de un Sherlock, tiene su cosilla. Y si te gustan este estilo de juegos, merecen la pena. Además son súper económicos. Y ya con eso acabamos los juegos de deducción. Ahora vamos a hablar de juegos para dos. ¿Por qué? Porque en verano muchas veces te vas de vacaciones con tu pareja. Al irte de vacaciones con tu pareja, mano a mano, siempre juegas o siempre buscas jueguitos para dos. Como hemos hablado, ya hay juegos de carterita, pero también hay juegos de viaje, como por ejemplo tenemos este Hive Pocket. Como veis, es un juego rollo ajedrez de colocación en el cual se tienen que ir, son unas piecitas de baquelita, en el cual tenemos unos animalitos y cada animal tiene un movimiento y un rol, ¿vale? Entonces tienes que conseguir comerte a la reina del rival y se van colocando a través de que vayan tocando su panel, que por eso son hexágonos. Tenemos los blancos y los negros, al igual que en el ajedrez. Un juego muy estratégico que no a todo el mundo le tiene por qué gustar, pero desde luego, fijaos lo que ocupa y esto lo podéis meter en cualquier maleta. Por lo tanto, un juego para dos muy aconsejable. Luego tenemos otros juegos como pueden ser Claim o Graffiti Duel, por ejemplo. Juegos que aquí tenemos un juego en una sola baraja, como podéis ver. Solo realmente con llevarte esto es más que suficiente. Claim, que además tiene un formato Claim Pocket que a mí personalmente no me gusta. Ya bastante pequeño es este Claim como para necesitar un Claim Pocket que es más pequeño que este. Prefiero cartas un poquito más grandes, pero ya es eso a tu gusto y como veas. ¿Y nosotros qué hacemos con estos juegos? Y os voy a enseñar qué hacemos, por ejemplo, con este Graffiti Duel, que además lleva, aparte de las cartas, lleva un pequeño bloc de puntuación. Pues nosotros, como hace mucha gente, o sea, no es que
vayamos a ser solo nosotros los que os digamos esto. Cogemos estas típicas bolsitas zip, lo metemos todo aquí, la cierras, a ver si quiere, a ver que no estoy ahí, lo cierras y ya está. Y esto es lo que te ocupa para poderlo llevar a donde queráis, ¿vale? Entonces, como os podéis dar cuenta, hay bolsitas más grandes que incluso podríamos llevar juegos un poquito más grandes, ¿vale? Pero Graffiti Duel, tanto Graffiti Duel como Hanami Koji, Claim es un juego de bazas, ¿vale? Si os gustan los juegos de, pues por ejemplo, los de baraja típica y normal, Claim os gustará. Si os gusta jugar entre dos a escoba, no sé, al guiñote, juegos de ese estilo de la baraja tradicional, Claim os gustará. Si os gusta, por ejemplo, Hanami Koji, Graffiti Duel, que es precioso, las ilustraciones de pared son preciosas, es un juego en el que tienes como dos zonas de puntuación separada por la pared, la del rival y la tuya. Tienes que intentar acercarte el máximo posible al número que tiene la pared. Por ejemplo, en este caso, tenemos el 13. Pues te tienes que ir intentando acercar a esa puntuación con las cartas de tu lado. Pero claro, el rival va a hacer lo mismo por el otro lado. Entonces el que más paredes se lleve y más puntuaciones por otras combinaciones se lleve, será el ganador. Un juego más simplificado sería Hanami Koji. Y luego tenemos la opción de, podemos llevar algo un poquito más grande, pues estos juegos de este tipo de cajita que ocupan poco, por ejemplo, estas cajas son muy de Devir, ¿vale? Devir tiene, por ejemplo, el Amazonia, el Seven Wonders Duel, que es de Asmodee, pero por ejemplo os digo que es de Devir. ¿Qué más juegos tiene así para dos? La Amazonia, espera, los tengo ahí, no los veo desde aquí. Bueno, hay varios juegos que son de dos, que vienen en este tipo de cajita, que podéis meter 3 o 4 y no os van a ocupar gran cosa, pero bueno, ya ocupan más, ¿vale? Pero ya no lleváis tarrancos muy grandes, ¿vale? Estos juegos para dos, tipo Amazonia, y a nosotros nos encanta y es precioso. Para no alargar mucho más el vídeo, no voy a ir explicándoos todos los juegos porque tengo aún bastante que enseñaros. Y ahora, en vez de dos, os vais a una casa rural, a una villa, os vais con los colegas, os veis mucha gente, os vais con la familia, pero os veis mucha gente, pues os traemos 3 partidas. Más o menos os voy a sacar 3 juegos más o menos de cada tipo. En este caso, los juegos de preguntas o juegos de palabras tipo Unánimo, Just One, que os he sacado muchas veces, pero Smart 10, que con esto solo os sobra y podéis jugar mucha gente. Aunque aquí sean 4 equipos, podéis hacer 4 equipos hasta de 4 personas, 16 personas, no creo que vayáis muchos más. Y este juego además tienes expansiones con un montón de temas y tal, por lo tanto, Smart 10 lo hemos sacado a un montón de gente y les encanta. Esto aparte te lo puedes llevar a la piscina. O sea, es que es tan portable esto, simplemente esto, cerrar bien la tapita para que no se os salgan las cartas para poderlo transportar. Lo que sí que yo tendría cuidado es con los tapones, porque los tapones, una vez que los vas usando, salen cada vez más fácil. Por lo tanto, dependiendo de dónde os vais a desplazar, una bolsita zip de las que hemos visto antes y sacáis los tapones, los dejáis en la bolsita para no perder ninguno y como mucho eso, ¿vale? Smart 10 o juegos de palabras, pero sobre todo Smart 10. Luego también tenéis los juegos de bazas como podría ser Skull King o como podéis ser Rage. Juegos tipo La Pocha, juegos que pueden llegar a bastantes jugadores de estos Rage. Rage es hasta 8 jugadores, pero tenéis incluso juegos de más. Pero bueno, de 3 a 8 jugadores, un juego de bazas que además le da rollo de que tiene una serie de cartas que pueden quitar el triunfo, pueden decir que en esa cambiarlo, quitarlo, o sea, tiene muchas cosas que le van a dar un toque diferente a cada jugada, o incluso dentro de una misma baza puede haber varios cambios y eso hace que sea muy divertido. Luego, otro tipo de juegos, los de roles ocultos. No os vamos a sacar licántropo. En esta ocasión os recomendamos, por ejemplo, Remolacha. ¿Por qué? Porque es un juego, como hemos dicho antes, es un juego de cartas, ¿vale? Entonces, realmente, aunque la caja la veáis de este tamaño, no os tenéis por qué llevar toda la caja. Conllevaos incluso... Ahí va. Nosotros no jugamos... Muchas veces no jugamos con las cosillas de puntuación, con los puntitos estos. Por lo tanto, no hace falta ni que os los llevéis, ¿vale? Pero sí que os podéis llevar, por ejemplo... A ver, que es que tengo fichitas por el medio y por todos lados. Esto,
Con esto que os llevéis, lo mismo, una bolsita zip de las grandotas o algo así, con el taco este os sobra. Y con esto tenéis un juego de roles ocultos que os va a dar muchas partidas muy divertidas. Pero os tienen que gustar. En este caso juntaríamos juegos de palabras con juegos de roles ocultos. Y ahora un pequeño corte porque voy a cambiar de juegos, que venimos con más. Y ya estamos de vuelta. ¿Qué vamos a encontrarnos ahora? Pues 3 paquetitos que irán incrementando la dureza y la duración de la partida o el tiempo de partida. Por lo tanto, si tú acabas de empezar en el mundo de los juegos de mesa o has llegado porque quieres juegos para este verano pero no tienes ni idea de los juegos modernos, el primer paquete es el que más te va a gustar. Si acabas de empezar y quieres dar un pasito más, aunque sin grandes alardes, porque en los juegos pequeñitos la verdad que la dureza es un poco más difícil de conseguir, pues te gustará el segundo paquete. Y si ya eres de los que ya es habitual que juegues a juegos de mesa, el tercer paquete es el que más te va a gustar. Vamos a empezar. Los primeros paquetes son los filler sencillitos, como por ejemplo Vegetable Stocks, un juego en el cual tendremos que ir con un mercado, ir cogiendo las cartas que más nos gusten y al ir cogiéndolo, el valor de esas cartas irá aumentando o disminuyendo. Cuando acaben todas las rondas, el valor de mercado será el que se haya quedado en ese momento. Por lo tanto, ganará el que más puntos tenga. Un juego muy sencillito. Como veis, hoy no estoy diciendo números, pero este es de 15 minutitos, que os digo que incluso en 10 lo podéis jugar. Por lo tanto, aquí nos van a valer todos los fillers. Si ya estás metido en el mundo de juegos de mesa, te vale cualquier filler, porque casi todos los fillers suelen venir en cajita de este tamaño. Y lo que he dicho siempre, sacas la caja, bolsita zip y cartas. Siguiente juego, en este caso no te interesa la bolsita zip, porque la caja es muy pequeñita y está casi a rebosar de cartas. Otro juego de otros 15 minutitos. En este caso daríamos un pasito más, porque Yokai Pagoda sí que podría estar dentro del segundo paquete, pero consideramos que al tener una duración un poquito pequeña, porque 15 minutos, si jugáis solo una ronda, porque también se juega a varias rondas, pero si jugáis una o dos rondas, se hace más cortito. Yokai Pagoda es un juego de bazas, set collection. Un jueguito que si os interesa, porque este juego no es muy conocido porque la editorial es pequeñita, si os interesa este juego en concreto, puedo hacer un short o lo que queráis que me digáis. Dejadme en comentarios si os gusta este juego y os lo comentaré. Porque para nosotros es un juego desconocido que está muy bien y que nos gusta mucho para poderlo llevar. Y luego que lo que queremos es un rollo así un poco más de fastidio, de un juego más de graciosete, de fastidiar al rival, de picarnos entre nosotros y tal. Pues por ejemplo, ya os he traído estos días varios, pues hoy os traigo otro diferente, que es este Capitán Bacon. Que sepáis, pues eso, que este estilo de juegos para la piscina y tal, que hay mucho pique entre los amiguetes y por ahí, os lo recomiendo mucho, porque estos juegos triunfan, sobre todo si sois adolescentes o jugáis con adolescentes y cosas de esas, estos pican mucho. Por lo tanto, estos 3 estilos de juego serían los iniciales para, sobre todo, iniciar a jugadores que no conocen mucho de este mundillo. Ahora ya os traemos 3 que ya hacen falta un poquito más de... Tampoco van a ser la dificultad suprema, pero que ya aconsejamos si ya habéis jugado un poquito más. Cabo, o sea, hiperportable. Si busquéis un juego pequeño, portable, hasta 4 jugadores, de una duración, pues en este caso son 45 minutos, de ahí que ya hayamos separado un poquito los fillers diferenciando un poquito los fillers, perdón. Pues este Cabo, un juego de bazas de estos, bueno, de bazas. Tenemos 4 cartas en nuestra zona de juego, que las tendremos que ir cambiando, y al final el que menos puntuación se quede en esas 4 cartas, por cierto, no lo he dicho, no las vemos. Hay una serie de cartas que nos dejarán ver nuestras cartas y ver las cartas del rival, cambiarle una carta al rival, etcétera, darle la vuelta. Pero consiste en eso, en sin saber exactamente la puntuación que tienes, pues ser el que menos puntos tiene. Cabo para nosotros es un indispensable en cuanto a los juegos de verano. Otro juego que este también, ¿por qué lo hemos pasado al segundo y no se ha quedado? Porque realmente es sencillito y para iniciar en el draft es de los más recomendables. Porque este necesita un poquito más de despliegue, ¿vale? Este Oh My Par, pues ya lo he dicho, un juego de iniciación para el draft, de colocación de patrones, se podría decir. Tenemos que colocar una cuadrícula en el cual tenemos que intentar aumentar la puntuación para conseguir una serie de objetivos, y que
ocupa dependiendo del número de jugadores. Pero por ejemplo, para la piscina, cada uno juega en su toalla. Este juego espectacular y aumenta un poquito más. Y otro juego que he sacado recientemente pero que quería nombrar es este Regicide. ¿Por qué? Porque no he sacado ningún juego en solitario más allá de Micro Roma. Por lo tanto, este juego lo podéis usar para solitario o para multijugador. Este juego te puede ir acompañándote en la piscina si eres de los que muchas veces vas solo o te quedas tiempo solo, y a la vez te sirve para que cuando salgan las personas de la piscina o de lo que sea, o muchas veces vas a una cafetería y te toca esperar, pues juegas un Regicide mientras estás esperando, y cuando vengan las demás personas lo podéis jugar en multijugador. Este Regicide es un juego en el cual nosotros tenemos una mano, hay que matar a las figuras sumando la puntuación de esas figuras. ¿Qué pasa? Que si las matamos exactas, nosotros nos llevamos esa figura para nosotros, por lo tanto nos ayudará a ganar. Un juego que sobre todo es muy difícil de ganar, pero muy recomendable a la hora de jugar. Satisfactorio sobre todo cuando, si te gusta, claro está, cuando ya lo vas dominando y eres capaz ya de ir aumentando e incluso llegar a los reyes. Y ya pasamos a los últimos que os queremos recomendar, porque son ya de un poquito más de dificultad y un poco sobre todo más sesudetes, que pueden llevar a un poquito de AP, pero que te hace darle vueltas a la cabeza y que no los consideraría de iniciación, pero a la hora de dar ese paso de iniciación a un poquito más, sí que os lo recomiendo. El primero, Codes Naturalix, un juego que, ojo, porque este sí que necesita despliegue, es hasta 4 jugadores, de 2 a 4 jugadores. Si lo vais a jugar a 4 jugadores, sí que os recomiendo que tengáis bastante espacio. Lo mismo que hemos dicho antes, cada uno en su toalla o algo así, aunque me parece que había una zona central. Este juego lo recomendaría sobre todo si lo vais a jugar a 2 o si vais a tener bastante despliegue. Para poder que os vais a un apartamento, bueno, ¿por qué? Porque ocupa muy poquito y sí que lo vais a poder jugar y las partidas se van a alargar y vais a tener mesa donde jugarlo, ¿vale? De ahí que hayamos hecho la separación. Estos 3 juegos os va a hacer falta seguramente ya mesa para poderlos jugar, pero como son pequeñitos os lo vais a poder llevar en cuanto a que la maleta y tal nos va a pesar mucho. Bueno, el Codes Naturalis tenemos aquí una serie de cartas en los cuales vamos a tener que ir poniendo, si veis aquí en esta esquina, tienen una serie de símbolos, pues tenemos que ir solapando esos símbolos y dejando una serie de combinaciones por colores y tal. Entonces, pues vais a tener que ir haciendo unos objetivos y el que más puntos tenga al final de la partida. Lo que pasa es que es lo que os digo, sobre todo os va a hacer falta mesa porque vas poniendo y se va ampliando bastante. Si vais a jugar a 2, más o menos en una terracita, en una mesa de bar de estas cuadradas lo vais a poder jugar, pero a 3 ya no lo podríais jugar en una mesa de ese estilo, pero es un juego bastante sesudete. El siguiente del que queremos hablar, Barrio, lo mismo, necesitas una cuadrícula inicial que va a ser la zona de juego común, y aparte vas a necesitar tu zona de juego. Otro juego que, aunque pone que es de 20 minutillos, este ya lo separamos por lo que os digo. Os hace falta ya mesa y os hace falta también pensar bastante. No es un filler al uso, ¿vale? Que sobre todo este juego es precioso en cuanto al arte, ¿vale? No sé si estáis viendo ahí las cartas que tiene. Un arte increíble, o sea, precioso. Y que ahora encima el juego está muy bien. Otro juego de Cacahuete Games, de Jorge Tabanera, un artista espectacular. Me encanta su arte. Pasaos por su Instagram, sube dibujos preciosos y ahora está bastante metido. Vais a ver ilustraciones suyas por muchos juegos. Y el último que queremos nombrar, porque también es muy pequeñito pero bastante despliegue y sesudete, es este Future Inc. Un juego económico, relativamente sencillo, 45 minutos de duración. Un juego que tenéis opinión, si me acuerdo os la dejaré por aquí arriba. Un juego que tiene su historia, tiene su chicha, bastante de pensar, bastante. Os tiene que gustar también los juegos económicos, aunque es un juego económico bastante sencillito, pero es un juego en el que no es un filler, ¿vale? No es un filler, aunque lo veáis cajita pequeña y todo esto, no es un filler. Por lo tanto, al igual que Barrio y al igual que Codes Naturales, os va a hacer falta mesa y os va a hacer falta ya saber un poquito de juegos. Y otra vez que hago un pequeño parón, quiero mencionar unos juegos que nosotros no tenemos y que por eso se me habían olvidado. Si queréis dar el salto y os gustan los euros, echarle un ojo a Red Cathedral, White Castle,
Sans, esos juegos que tiene de vir de caja relativamente pequeña, que vienen hasta arriba, son muy buenos para meter en una maleta, y sí, son más grandes de lo que podríamos llevar habitualmente, de los que yo te he enseñado, pero son juegos de formato muy reducido para todo lo que trae. Por lo tanto, si sois que os gustan mucho los euros, esos juegos no pueden faltar en vuestra maleta. Seguimos. Y ya pasamos a los infantiles, que no van a ser solo infantiles, también os vale para adolescentes, para familias enteras y incluso para adultos os puede gustar si lo lleváis por ahí. Los primeros que os quiero mencionar son los juegos de lata. Aquí podía haber entrado el Codex Naturalis, pero he preferido meterlo ahí, porque aquí estamos ya hablando de juegos tipo el doble. El doble lo he recomendado mucho. Es de los juegos que siempre, si me preguntan qué juego recomendarías inicialmente, pues este doble es de los primeros que os voy a recomendar, porque vale para cualquier persona. Es un juego de agilidad visual, súper portable, ya lo veis, metes la lata en cualquier bolso o en cualquier en el bolsillo no es muy cómodo, yo lo he llevado alguna vez, pero no es donde os lo recomendaría, pero sí en la bolsa de la piscina o en el bolso si soy de llevar bolso. Entonces, este doble es un juego de agilidad visual en el cual tenemos cartitas y tenemos que ir buscando la pareja. La cosa espectacular de este juego es que en 2 cartas, por cierto, podéis estar jugando mientras lo dejo, en 2 cartas siempre hay una que se repite. Habrá veces en las que dirán, no se repite ninguna, no se repite ninguna. Por ejemplo, en este caso en concreto es este animalito de aquí, ¿vale? Bueno, pues es un juego de agilidad visual súper rápido, muy picajoso y que lleva 5 tipos de juegos dentro de la misma lata. Otro, este sí que pica mucho y lo hemos jugado incluso solo adultos, pero sí que lo recomendaría sobre todo para infantil, es Esqueleto, Calavera, Diablito. Un juego en el cual hay que echar justo la que toque. Esqueleto, pues tú vas sacando cartas de tu mano, dándoles la vuelta para abajo, dándole la vuelta para abajo. Y cuando coincide que sacas una que es la que toca, tienes que ser el más rápido, porque si no eres el más rápido, te la vuelves a llevar a tu mano. Un juego que ya os digo, es un juego bastante chorra, pero muy adictivo, muy divertido, que muy picajoso y que, aunque en la temática no sea muy veraniega, veis lo que ocupa. Incluso son solo cartas que podéis sacar de la lata y llevarlo en bolsa. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, odio las latas. Igual algún día hago algún tipo de vídeo en el que digo qué formato me gusta y cuáles no. A mí las latas no me gustan ni ver. Esto, ¿cómo lo apilas en una estantería? ¿Cómo lo apilas? Pues al final hemos tenido que hacer una sección de latas y ahí las metemos al montón, pero que no me gusta porque se caen. No me gusta, no me gustan. Pero tengo que decir que para el verano, para la piscina, sobre todo para ir con niños a la piscina, los metes en la bolsa, da igual que se moje la lata, da igual, no se van a fastidiar las cartas. Por lo tanto, sí que me gusta en ese aspecto, ¿vale? Y el último de niños que quería comentar es Palabrea. Si quieres, además, educar a los niños y que usen la cabezota en verano, que nunca está de más porque siempre hay demasiada tablet, demasiado juego, pero a veces usamos en general poco la cabeza en verano, este Palabrea hace que el vocabulario se vaya fluyendo y vayan trabajando durante el verano. Palabrea, un juego en el cual tenemos 2 cartas, el reverso o el dorso y el anverso, en el cual en el anverso hay una letra, ¿vale? Y en el reverso tenemos, pues por ejemplo, en este caso tendríamos esto. Tendríamos que buscar una comida con la letra S, porque veis que aquí está en azul, pues aquí tenemos que coger la letra azul. Por lo tanto, a la vez es un juego de agilidad visual en el que tendremos que mirar el color que toca y en este caso, pues por ejemplo, decir sopa o salmorejo, y el primero que eso se lleva la carta, ¿vale? Son juegos, pues lo que digo, que a la vez de ser educativos, son juegos bastante sesudetes. El inconveniente que tiene este Palabrea es que una vez que lo has jugado 100 veces o algo así, que podemos llevar nosotros, pues claro, ya las palabras, porque por ejemplo, país por O solo hemos encontrado Oman, y yo, que a mí me encanta la geografía, pues siempre decía Oman porque me salía, pero ahora ya lo dice cualquiera porque ya nos hemos aprendido las combinaciones más difíciles. En las que son fáciles pues te sale cualquier cosa, pero en las que son más difíciles pues ya hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos. Hay un Palabrea 2 que seguramente lo cogeremos por intentar
darle más vida a este palabrea. Y ahora vamos a seguir para acabar ya los juegos piscineros de niños, ya en formato caja. Está Similo, que es el juego de verano por antonomasia para nosotros. También Judidit, pero Judidit lo hemos sacado tantas veces que he preferido dejarlo en la estantería. Este Similo es un juego de deducción que a nosotros siempre, cuando lo sacamos, nos rodean los niños la toalla, porque se ponen a jugar y piensan todos, y es un juego que vicia, y muchas veces lo hemos llevado y la gente al día siguiente viene: ¿habéis traído el Similo? ¿Habéis traído el Similo? La ventaja es que además el Similo tiene muchas temáticas. Nosotros tenemos este de Harry Potter, que es el que más suele gustar, pero tenemos el de animales, el de fábulas, tenemos un PNP fanmade de Disney y alguna cosilla más, ¿vale? Por lo tanto, este Similo es muy recomendable. Se pone una cuadrícula con las cartas boca arriba y daremos pistas en vertical o en horizontal, dependiendo de si queremos decir que sí que se parece o que no se parece. Ellos van adivinando y tal, y hasta que se llega a adivinar o fallar. El siguiente, Fantasma Blitz, un juego de agilidad visual, el cual recomendamos jugar en una superficie plana, pero que en la piscina, encima de una toalla, podéis jugar. Salen una serie de componentes de maderita, que los vemos aquí. Pues tenemos el fantasma, el sillón, la botella, el libro y el ratoncito. Y aquí tenemos una serie de cartas, ¿vale? Esas cartas lo que hacen es indicarte que tienes que buscar lo que no está representado, o bien por color o bien por forma. Entonces, el primero que coja el artículo, el objeto que toca, porque ahí luego se comprueba y acierta el que se ha llevado, se lleva la carta, el que ha acertado el objeto adecuado y no el primero que coges, pues es el que se lleva la carta. Al final, el que más cartas gana, el que más gana. ¡Wow! El que más cartas tenga será el ganador de la partida. Y ya, para acabar, vamos a hablar de juegos que podemos jugar en el coche, incluso con niños en este caso, pero también tenemos otras opciones que no sean de niños. El primero, White Stories o Black Stories. White Stories para jugar con niños, Black Stories para jugar sin niños. ¿Por qué? Porque Black Stories va sobre todo de muertes extrañas, extravagantes, divertidas, que te harán pensar. Una persona lee la carta y los otros van preguntando. Por lo tanto, si hay, en este caso White Stories son de cosas, pues de fantasmas, vampiros, cosas así, temas más de fantasía. Y Black Stories, lo que he dicho, muertes divertidas o extrañas o cosas así. Entonces uno se lee la carta y tiene que contestar a las preguntas que le hagan con sí o no. Por lo tanto, el que conduce va a poder jugar porque va a ir escuchando y va a ir pudiendo hacer preguntas. Y los demás que vayan en el coche, pues irán preguntando también, y solo uno es el que lee. Podéis ir rotando, por favor, el conductor que no se lea la tarjeta, que tiene que conducir, ¿vale? Y eso, hay muchísimos, por lo tanto, si os gustan, vais a poder hacer muchísimos viajes, porque tienen cada caja me parece que tiene 50 cartas, igual hay 12 o 13 cajas diferentes de Black Stories. Y el siguiente que os quería recomendar es Adivina en 10, en este caso en la ciudad, un juego en el cual adivinan 10. ¿Os recomendamos las cajas? Sí, pero no os hacen falta. Una vez que hayáis jugado a este Adivina en 10 y sepáis jugar, os va a valer solamente la imaginación. Y además es un juego que seguramente habréis jugado en cualquier viaje sin saber que existía el juego de mesa. Adivina en 10 en la ciudad. ¿Qué consiste este juego? Un juego en el cual nos harán 10 preguntas máximo para adivinar en qué zona está. Por ejemplo, podrán preguntar: ¿se paga por entrar? Sí, por lo tanto puede ser el cine, el teatro. Quitamos las tiendas porque no pagas al estar dentro, sino la pregunta era: ¿pagas al entrar? Entonces consiste en ir haciendo 10 preguntas que te vayan a contestar con sí o no para adivinar la zona. Dentro del juego, como es para niños, tenemos incluso 2 pistas que nos vienen en las cartas. En las cartas tendremos 3 pistas, pues le podremos dar incluso las 2 que más queramos. Si queréis darle más dificultad, se quitan las pistas dependiendo de la edad de los niños. Hace poco sacaron uno de Marvel, que seguramente nosotros lo compremos para algún viaje este verano. Pero lo podéis jugar, nosotros llevamos años y años jugando a este estilo de juego sin que sean 10 preguntas, pero por ejemplo de personajes.
Inicialmente lo primero que sueles preguntar es ¿ficción o real? ¿Vale? ¿Es de ficción? No, por lo tanto ya crees que es real, ¿vale? Una persona piensa en un personaje y los demás tienen que ir haciendo preguntas hasta que lo adivinan. Pues estos juegos pueden jugar los conductores también y son muy divertidos para entretener sobre todo a los niños en los viajes largos. También para que los adolescentes dejen un ratito el móvil, incluso para los adultos podéis jugar a cualquier cosa que se os ocurra, con personajes de series, para adivinar películas, para lo que os dé la gana, ¿vale? Juegos para viajes. Y ya con esto acabamos. Os he mostrado muchísimos juegos, creo que he corrido mucho en algunos, sobre todo en la primera parte del vídeo, pero quería enseñaros mucha cantidad de juegos diferentes para diferentes tipos de viaje o tipos de situaciones que podéis encontrar. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en comentarios qué juegos son los que más os lleváis vosotros en viajes y poquito más que decir, así que muchas gracias por llegar hasta el final, dale a like si te ha gustado, comenta, suscríbete, acuérdate que tenemos 5% en tu primera compra en Ludosaurus, pásate por nuestro Instagram, acuérdate que tenemos TikTok y nos vemos.